Hola, esta noche vamos a viajar a través de algo que parece vacío, pero que ha contenido el mundo entero. No vas a recorrer un campo de batalla ni un palacio dorado. Vas a mirar algo que crees conocer, el vidrio. Sí, ese material tan común que sostiene tus ventanas, tus pantallas, tus gafas. Pero esta noche quiero que lo veas como si nunca lo hubieras visto. Imagina una sustancia que nace de la arena, del calor, del aliento, que puede cortar, reflejar, proteger, revelar y, a veces, llorar. Porque el vidrio también tiene lágrimas. Y ya te aviso, probablemente no sobrevivirías ni 5 minutos en un taller de soplado del siglo primero. El aire era tan caliente que las pestañas se chamuscaban y la piel se cubría de una capa de hollín brillante como un recuerdo del fuego que lo alimentaba. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo. Y dejemos que la noche nos lleve poco a poco a nuestro viaje. El calor llega primero. No ese calor de verano, sino uno que parece tener intención. En la penumbra de una playa del Mediterráneo, los antiguos fenicios preparan sus hornos. El fuego devora troncos de olivo y en su interior la arena se derrite. El aire vibra como si el tiempo respirara. Y entonces ocurre. La arena deja de ser polvo y se convierte en luz sólida. Dicen que el vidrio nació por accidente, como casi todo lo grande, que unos mercaderes, al cocinar sobre piedras de natrón, una especie de sal mineral, notaron un brillo nuevo en la arena fundida. Historiadores todavía discuten si fue verdad o mito, pero en la oscuridad de esa historia temprana, tú puedes imaginar el asombro, ver por primera vez la claridad atrapada. El vidrio era un milagro doméstico del sol. La humanidad lo había hecho sin entenderlo, sin fórmulas, sin laboratorios, solo con fuego, arena y curiosidad. Y lo más hermoso, no sabían que habían inventado el futuro. La mezcla es simple, arena, sosa, cal, pero el proceso es casi alquímico. A más de 1000 grados, la arena se rinde, lo opaco se vuelve transparente, lo frágil se endurece, lo informe se convierte en arte. Y mientras los primeros artesanos miraban esa masa líquida brillar, algo en ellos comprendió que habían tocado un poder casi divino, crear algo que no pertenecía ni al mundo sólido ni al del aire. Tú lo imaginas, una masa roja incandescente que se hincha al soplar dentro de un tubo de cobre, un globo brillante que crece, palpita, gira. Y cuando el aire humano entra en el vidrio fundido, se queda atrapado. Ese pequeño soplo, un pedazo de ti, se solidifica para siempre. En la oscuridad del taller, las primeras vasijas emergen como burbujas petrificadas. Los artesanos se miran entre sí. No hay palabra suficiente para lo que ven. Tal vez por eso, en casi todas las lenguas antiguas, el vidrio se nombra con términos que evocan lo invisible o lo divino. Hay fragmentos hallados en tumbas egipcias de hace más de 3000 años. Pequeñas cuentas azuladas, hechas con arena del Nilo y polvo de cobre. Eran joyas de los faraones, trozos del cielo hechos materia. Y aún hoy, si las miras, el color no ha cambiado. Eso desconcierta a los químicos modernos. El vidrio envejece sin envejecer. Puede quebrarse, pero no se marchita. Piensa en eso mientras escuchas el crujido de la arena caliente. Piensa que ese mismo material que hoy toca tus dedos en un vaso o una pantalla ya brillaba
antes de que Roma existiera. Una línea ininterrumpida de fuego que atraviesa civilizaciones, nombres, reinos, hasta llegar aquí, a ti. Y tal vez no lo hayas pensado, pero el vidrio no es ni sólido ni líquido del todo. Es algo en medio, una lentitud del tiempo. Los científicos aún discuten si el vidrio fluye, si las ventanas antiguas son más gruesas abajo porque el material sigue moviéndose, aunque tan despacio que necesitaría siglos para notarlo. El vidrio, dicen algunos, es un líquido que olvidó moverse, como la memoria. Así empieza nuestra historia, con un error, un fuego, una respiración y un milagro transparente. Y tú estás ahí, escuchando el susurro de las arenas, el chisporroteo del fuego, el sonido casi humano de algo que acaba de nacer y no sabe aún si será frágil o eterno. Fuera, el viento sopla, el calor baja, y tú te das cuenta de que, sin quererlo, estás mirando el principio de la claridad. El fuego sigue rugiendo. No hay silencio posible dentro de un horno fenicio. El aire vibra, el suelo tiembla, y cada respiración se vuelve un desafío contra el calor. Tú caminas entre hombres cubiertos de polvo y sudor. Sus túnicas, manchadas de hollín, parecen hechas del mismo carbón que alimenta las llamas. Nadie habla mucho. El lenguaje aquí es el sonido del vidrio derritiéndose. Frente a ti, un soplador gira su tubo de metal dentro de la boca ardiente del horno. Extrae una masa incandescente del tamaño de una manzana, la sostiene en el aire y sopla con fuerza. La esfera se infla, lenta, temblorosa, como un corazón recién nacido. Y ahí lo entiendes. El vidrio no se fabrica, se respira. Los fenicios fueron los primeros en dominar este arte. Navegaban por el Mediterráneo vendiendo pequeños vasos, cuentas y amuletos que parecían contener luz atrapada. Sus talleres estaban siempre cerca del mar, porque solo la arena más fina y blanca servía para fundir sin impurezas. Decían que el secreto no estaba en el fuego, sino en la paciencia, y tenían razón. El vidrio exige un tipo de calma que roza la meditación. El maestro artesano que observas se llama Hiram. Al menos, así podrías llamarlo tú. Lleva una venda sobre la frente para detener el sudor y una cicatriz brillante en la mano derecha. Cada línea de su piel cuenta historias de quemaduras, cortes y accidentes que no parecen haberlo asustado nunca. Sabe que cada error puede romper semanas de trabajo, pero también sabe que si sopla justo en el momento correcto, la materia se convierte en belleza. El tubo metálico silba al girar. El globo de vidrio se estira, se contrae, respira. Hiram usa unas pinzas de hierro para moldearlo, creando el cuello de una vasija. Cada gesto es preciso, antiguo, casi sagrado. Y cuando la forma final se enfría, la sostiene contra la luz. El vidrio aún vibra, como si guardara dentro un recuerdo del fuego que lo creó. Tú sientes una fascinación tranquila. Piensas en cómo el ser humano, incapaz de soportar el calor del sol, decidió fabricarlo en miniatura. Ese fue el verdadero milagro, domesticar la transparencia. Un aprendiz pasa a tu lado llevando una cesta de arena limpia. Otro trae natrón y conchas molidas. Cada componente tiene su misterio. Los egipcios, por ejemplo, creían que el natrón purificaba el alma. Lo usaban para embalsamar cuerpos y para fabricar vidrio. Quizá por eso las joyas de los faraones estaban hechas de la misma materia que sus sarcófagos. Arena inmortal. Una tableta de arcilla en un rincón muestra una lista de símbolos. Son recetas de vidrio, proporciones, colores, temperaturas. La mayoría están en códigos incomprensibles, porque los artesanos guardaban sus fórmulas como si fueran conjuros.
Durante siglos, el oficio fue secreto, enseñado solo de maestro a discípulo, nunca escrito del todo, y los historiadores aún discuten si esa protección fue por orgullo o por miedo. Temían que otros les robaran su arte, o temían que el fuego se descontrolara en manos equivocadas. Miras una de las vasijas terminadas. Brilla con reflejos verdes y azules, como si el mar se hubiera quedado dormido dentro. Los fenicios las cambiaban por oro, especias o vino. En los puertos de Tiro y Sidón, los mercaderes las alineaban al sol para atraer compradores. Y dicen que, cuando el viento soplaba, todo el muelle se llenaba de destellos, como si el Mediterráneo se hubiera roto en 1000 pedazos de vidrio. Hay algo melancólico en esa imagen. Los hombres intentando capturar la luz para venderla en pequeños trozos, como si la belleza, para sobrevivir, necesitara ser útil. El aprendiz más joven se te acerca. Tiene las manos temblorosas y una mancha de ceniza en la mejilla. Te muestra un pedazo de vidrio quebrado, delgado como una cáscara de cebolla. Lo sostiene contra el sol. Por un instante, la luz atraviesa el fragmento y dibuja un arco iris sobre su piel. Él sonríe, asombrado. Y tú piensas, así empezó todo, con ese pequeño milagro luminoso. Pero también notas algo inquietante. El fuego no deja de pedir más leña, más arena, más aire. Como si el vidrio fuera una criatura que se alimenta de destrucción para crear belleza. En la distancia, alguien canta una canción de trabajo. Es lenta, casi un rezo. Las llamas danzan como si respondieran a su ritmo. Y tú te das cuenta de que ese sonido, mitad suspiro, mitad rugido, es lo más parecido a un corazón antiguo latiendo bajo la tierra. De pronto, el maestro Hiram deja caer un trozo de vidrio aún blando sobre una mesa de piedra. El material se aplana, brilla y se solidifica. Su superficie se vuelve lisa como el agua quieta. El primer espejo rudimentario de la historia acaba de nacer, aunque nadie lo sepa todavía. El artesano se limpia el sudor y sonríe. Es frágil, murmura, pero también eterno. Y sin saberlo, acaba de resumir a toda la humanidad. Roma. El ruido cambia. Ya no es el rugido del fuego, sino el eco de pasos sobre mármol. Caminarías por calles que huelen a aceite, sudor y ambición, entre vendedores que gritan y carretas que rechinan. Y entre tanta piedra y polvo, el vidrio ha encontrado un nuevo hogar. No en los talleres oscuros de los fenicios, sino en los templos de un imperio que quería ver su reflejo hasta en el agua. El vidrio, en Roma, se vuelve símbolo. Una copa transparente era más que una copa. Era una declaración de poder. El vino que contenía se volvía un espectáculo. El color del líquido importaba menos que el brillo de la copa. Porque, en una cultura obsesionada con la apariencia, ¿qué mejor material que aquel que revela y oculta al mismo tiempo? Tú caminas entre los puestos del Subura, el mercado más ruidoso del mundo antiguo. A tu derecha, un hombre ofrece pequeñas botellas de vidrio azul para perfumes. A tu izquierda, una mujer vende mosaicos con fragmentos dorados que atrapan el sol. Los romanos, que ya lo habían conquistado todo, estaban a punto de conquistar lo invisible. El soplado de vidrio, perfeccionado en Siria, se había extendido por todo el imperio. Roma tenía fábricas en Campania, en Alejandría, en Hispania. El fuego no dormía nunca. Miles de hornos respiraban en la noche, alimentando el hambre de una civilización que no soportaba la oscuridad. El arte de soplar vidrio había pasado de los fenicios a los egipcios, y de ellos a los romanos, quienes lo llevaron al exceso. Todo lo que tocaban debía ser más grande,
más brillante, más caro. Las casas de los ricos tenían ventanas de vidrio translúcido, un lujo que pocos podían permitirse. Imagina abrir una ventana y no sentir el viento en la cara. Para ellos, eso era casi magia, ver sin ser tocado. Y en el fondo, no era solo comodidad, era control. El vidrio ofrecía la ilusión perfecta de la dominación romana, permitir ver el mundo sin ensuciarse con él. Los romanos inventaron incluso un tipo de vidrio dorado, hecho con polvo de oro suspendido en la mezcla. Copas, platos y urnas brillaban como pequeñas estrellas domésticas. Plinio, el Viejo, escribió sobre ello, maravillado y algo escandalizado. Nada hay que el lujo no corrompa, ni siquiera la arena. Y quizá tenía razón. El vidrio, ese milagro de fuego y aire, había pasado de ser arte a ser vanidad. Pero también, sin saberlo, sembró una revolución. Los talleres del imperio fabricaban tanto vidrio que las ruinas de esas fábricas aún hoy cubren kilómetros. Restos de hornos, fragmentos de vasijas, trozos de ventanas rotas que siguen reflejando el sol 2000 años después. Los arqueólogos los llaman las lágrimas del imperio. Y sí, brillan. Hay algo hipnótico en la idea de que Roma, un mundo de hierro y piedra, también haya sido sostenida por un material tan frágil. Un golpe, un cambio de temperatura, y todo se rompe. Pero mientras existió, el vidrio fue su espejo más fiel. Duro, frío, transparente y destinado a quebrarse. Un artesano romano llamado Gaius aparece frente a ti. Su taller está en un callejón del Trastevere. Sobre la mesa hay moldes, tubos de cobre, fragmentos de vidrio de colores. Gaius trabaja sin hablar, solo respira. Sopla una burbuja, la calienta, la gira. De pronto, el vidrio se alarga como una gota de miel suspendida en el aire. En su reflejo, ves la ciudad invertida, torres, columnas, cielo, y por un instante, Roma entera cabe dentro de una burbuja de fuego. El vidrio romano no solo servía para beber, era medicina, amuleto, adorno, ventana, lámpara, espejo y, de forma casi profética, también símbolo de fragilidad humana. Los poetas lo entendieron. Ovidio comparó la pasión con el vidrio, brillante pero quebradiza, y Séneca advirtió que lo transparente podía deformar la verdad. Tal vez intuían lo que siglos después confirmarían los científicos, que el vidrio no solo muestra, también distorsiona. Los historiadores aún discuten si los romanos comprendían de verdad la física del vidrio, sabían moldearlo, sabían colorearlo, pero no sabían explicar por qué era transparente. En su mente, eso pertenecía a los dioses. El fuego podía fundir la arena, sí, pero solo el destino podía convertirla en luz sólida. Y tú caminas entre los restos de esa gloria brillante, escuchando el sonido de los vidrios rotos bajo tus sandalias. Cada fragmento refleja un pedazo de cielo, un rostro, una columna caída. Roma está desapareciendo, pero el vidrio sobrevive. Más allá de los emperadores, más allá de los templos, más allá del mármol, porque aunque los hombres intenten dominar la claridad siempre termina por escaparles. Cuando cae la noche, el taller de Gaius se apaga, el horno se enfría, el vidrio se endurece y el aire queda quieto. Pero si miras de cerca una de sus copas recién hechas, aún verás algo moviéndose dentro. Una burbuja diminuta, atrapada para siempre. Su último aliento, su pequeña eternidad. El fuego se apaga, Roma se derrumba, y con ella el ruido, las voces, los hornos. El vidrio, ese invento que había llenado imperios de brillo, queda en silencio. Tú caminas por una ciudad vacía, donde el mármol se desmorona,
y los mosaicos están cubiertos de polvo. Las ventanas que antes dejaban pasar la luz ahora son solo huecos oscuros en las paredes. Durante siglos, el arte del vidrio desaparece del centro del mundo. Nadie sabe encender los hornos como antes. Nadie recuerda las proporciones exactas de arena y sosa. Los sopladores de vidrio, una vez venerados, se convierten en sombras. Algunos huyen al este, otros se esconden en monasterios, donde el silencio y la copia de manuscritos mantienen viva la última chispa del conocimiento. Los monasterios medievales. Tú los recorres ahora descalzo, con el sonido de tus pasos perdiéndose en los pasillos de piedra. Son lugares donde la luz llega filtrada, rota, por pequeñas ventanas cubiertas de mica o de vidrio defectuoso. La claridad entra torcida, como un recuerdo mal conservado. Y sin embargo, en ese semipenumbra, algo persiste. Una lámpara de aceite, un trozo de vidrio verde reutilizado como lente. El fuego no ha muerto del todo, solo duerme. Un monje llamado Edric se sienta frente a un pequeño horno, encendido más por fe que por ciencia. En su mesa hay fragmentos recolectados de ruinas romanas. Los derrite con carbón vegetal, reza y sopla dentro de un tubo de cobre tan viejo que parece a punto de deshacerse. El resultado no es perfecto. El vidrio sale opaco, lleno de burbujas, pero cuando lo levanta ante la luz, el monje sonríe. Ha logrado capturar de nuevo una chispa de transparencia. Durante siglos, los historiadores creyeron que la Edad Media fue una época oscura, sin brillo ni invención. Pero si escuchas con atención, entre el sonido del viento y las campanas, aún puedes oír el suspiro del vidrio fundiéndose en talleres secretos. El conocimiento nunca se pierde del todo, solo cambia de escondite. Los monjes utilizaban el vidrio para proteger reliquias, pequeños cofres, frascos con aceite sagrado o huesos de santos. Y algunos incluso experimentaban con lentes, aunque no sabían que estaban inventando los cimientos de la óptica. En manuscritos de la época aparecen ilustraciones extrañas, hombres mirando a través de esferas de cristal, creyendo ver dentro de ellas el alma o el futuro. Lo curioso es que, de algún modo, no estaban tan equivocados. El vidrio era el único material que permitía mirar lo invisible. A través de él, el mundo parecía adquirir otra dimensión. Los alquimistas lo entendieron enseguida. Empezaron a fabricar frascos, retortas, ampollas, y en ellos buscaban no solo oro, sino el alma del universo. En un taller húmedo de Toledo o Damasco, un alquimista sopla su propio tipo de milagro. El vidrio se vuelve su espejo y su prisión. Entre burbujas de mercurio y vapor, cree ver reflejada la esencia divina. Historiadores aún debaten si la alquimia ayudó o confundió a la ciencia. Pero no cabe duda, sin los alquimistas, el vidrio nunca habría evolucionado tanto, porque cada vez que buscaban transformar el plomo en oro, sin saberlo, estaban perfeccionando la técnica para hacer vidrio más puro, más fuerte, más claro. Y mientras tanto, el mundo se llenaba de oscuridad. Pueblos enteros ardían, reinos se levantaban y caían, y el vidrio seguía allí, frágil pero resistente, brillando en alguna estantería o altar olvidado. Era la memoria de una civilización convertida en objeto. Una noche, mientras el monje Edric limpia sus herramientas, una gota de vidrio cae al suelo. Se enfría de forma irregular, su superficie se tensa, su interior queda al borde de romperse. A la luz de la vela parece una lágrima petrificada. Él no lo sabe, pero esa forma volverá siglos después con otro nombre: las lágrimas del príncipe Rupert,
una gota de fuego que puede resistir un martillo, pero que explota al romper su cola. La metáfora perfecta del conocimiento. Fuerte por fuera, frágil en su esencia. Eadric deja la gota sobre la mesa y sonríe sin entender el alcance de su creación. Para él, solo es una curiosidad bonita. Para la historia, es una promesa de futuro. Mientras caminas entre los corredores del monasterio, el aire huele a cera y a polvo. Los vitrales aún no existen. Las paredes son frías y la luz es escasa. Pero en cada rincón hay destellos, una lámpara que parpadea, un reflejo sobre un frasco, una burbuja diminuta que guarda aire antiguo, pequeños recordatorios de que, incluso en la oscuridad, la humanidad nunca dejó de fabricar su propia luz. Y cuando el viento apaga una de las velas, ves que el vidrio sigue brillando por un segundo más, como si no aceptara la oscuridad tan fácilmente. El sonido cambia otra vez. Ya no es el silencio húmedo de los monasterios, sino el murmullo del agua contra la piedra. Tú caminas por una isla que parece hecha de reflejos. Murano, en la laguna de Venecia. Aquí el vidrio ha renacido. El aire huele a sal, a humo y a misterio. En los canales se balancean góndolas negras que reflejan un cielo gris de invierno. Los talleres están cerrados al resto del mundo. Nadie entra sin permiso. Nadie sale con un secreto. Porque Murano no es solo una isla, es una fortaleza de fuego. Durante siglos, Venecia guardó el arte del vidrio como un tesoro de Estado. Cualquier maestro soplador que intentara huir de la isla era perseguido. Y, si lo atrapaban, castigado severamente. No porque fuera criminal, sino porque su mente valía más que el oro. Venecia vivía del brillo, y ese brillo debía permanecer en silencio. El horno de un maestro arde ante ti, rugiendo como una criatura viva. Un hombre de barba blanca, con los brazos desnudos y cubiertos de cicatrices, introduce una caña de hierro en el fuego. Al girarla, extrae una esfera líquida, incandescente, que tiembla como si respirara. Sopla. La burbuja se hincha, gira, danza suspendida entre la gravedad y el arte. Cada vidrio tiene su alma, murmura sin mirarte. Algunos son dóciles, otros se rompen solo por orgullo. La frase te parece absurda hasta que lo ves fruncir el ceño. La esfera estalla sin motivo. Él suspira, saca otra porción de fuego y empieza de nuevo. Venecia entera vive con esa paciencia. El soplador no crea solo objetos, crea milagros. Y esos milagros se convierten en copas, lámparas, espejos y mosaicos que viajan hasta los palacios de los reyes. Cada uno es una pequeña mentira perfecta. Parece frágil, pero dura siglos, como la propia ciudad construida sobre agua, resistiendo al tiempo con pura obstinación. Los talleres de Murano tenían hornos que nunca se apagaban. El fuego pasaba de generación en generación, literalmente. Cuando un maestro moría, su aprendiz encendía una nueva llama con una brasa del horno original. Así, el fuego de Venecia ha ardido sin pausa desde hace casi 1000 años. Si escuchas bien, todavía puedes oírlo en las calles al anochecer. Los artesanos dominaban el color. Usaban óxidos metálicos, cobre para el rojo, cobalto para el azul, manganeso para el violeta. Y el secreto del cristallo, el vidrio más claro del mundo, fue un descubrimiento accidental. Dicen que un maestro, aburrido de tanto vidrio verdoso, experimentó con ceniza de algas marinas. El resultado fue una transparencia tan pura que los venecianos la compararon con el agua bendita. Desde entonces, el cristallo di Murano se convirtió en el estándar del lujo. En las noches tranquilas,
Los hornos brillaban como faros. Los reflejos danzaban sobre el agua y la laguna parecía un espejo líquido. La gente decía que los ángeles bajaban a contemplar su propio rostro. Y tú, mirando desde el puente de piedra, entiendes por qué. Cada taller parece un templo, cada soplador un sacerdote del fuego. Pero no todo era belleza. El vidrio de Murano también era un arma política. Los embajadores lo ofrecían como tributo, los nobles lo usaban como símbolo de riqueza y los mercaderes lo vendían como si fuera oro líquido. Y, en el fondo, lo era. Venecia construyó su poder sobre el brillo de aquello que no podía poseerse del todo. Los historiadores todavía discuten cómo los venecianos lograron mantener su monopolio tanto tiempo. Algunos dicen que sobornaban a los extranjeros, otros que simplemente cultivaron el miedo. Porque si un maestro revelaba una fórmula, podía desaparecer sin dejar rastro. Las aguas de la laguna, dicen, eran tan profundas como sus secretos. Una noche, caminas por las callejuelas silenciosas. El viento del mar sopla entre los muros húmedos. Oyes el eco de los martillos, el golpeteo de pinzas, el murmullo de oraciones, y te das cuenta de que aquí el fuego ya no quema, reza. Cada soplador le pide al vidrio que no se rompa, que se deje domar, que se enfríe con elegancia. En una de las ventanas ves algo extraordinario, una esfera hueca, suspendida de un hilo dorado. Dentro, flotando, hay una burbuja más pequeña, perfecta. El maestro te explica, es el aire de mi hijo cuando sopló por primera vez. Y tú sonríes, sabiendo que esa burbuja, ese simple soplo humano, quedará encerrada por siglos. Quizá un día, siglos después, alguien la encuentre y dentro aún respire un pedacito de 1347. El vidrio en Murano dejó de ser solo un material. Se convirtió en un lenguaje, una herencia, una forma de rezar. Y tú, rodeado de hornos encendidos y reflejos dorados, sientes que la humanidad ha aprendido algo esencial, que el fuego puede crear belleza si lo guías con calma, y que lo frágil, cuando se cuida, puede volverse eterno. El amanecer llega a Venecia como un reflejo lento. El agua de los canales se tiñe de oro, y por un momento todo parece líquido. El cielo, las casas, incluso el aire. Y en ese instante, tú entiendes que el vidrio ha empezado a cambiar su propósito. Ya no sirve solo para contener vino o perfume, sino para algo mucho más perturbador. Devolver la mirada. Entra en un taller silencioso de Murano. No hay sopladores hoy, solo un hombre con manos manchadas de mercurio. Sobre la mesa, una lámina pulida de vidrio. Él la frota con polvo brillante hasta que poco a poco la superficie deja de ser transparente y comienza a reflejar. Tu rostro aparece por primera vez. Y sí, se siente raro. No estás mirando el vidrio te está mirando a ti. Así nacen los espejos venecianos, del deseo de verse y del miedo a lo que se ve. Los primeros eran carísimos, casi joyas. Solo los nobles y los reyes podían tener uno, y no tanto por vanidad como por curiosidad. El ser humano llevaba miles de años imaginando a los dioses, pero nunca se había observado con tanta claridad. Y de repente, ahí estaba, tu rostro multiplicado, exacto, imposible de negar. El espejo cambió el alma europea más que cualquier guerra. Caminarías ahora por un salón del siglo XVI. En las paredes, decenas de espejos de Murano devuelven la imagen de candelabros, cortinas, rostros pintados de blanco. Cada uno refleja el mundo, pero también lo fragmenta. El vidrio, que había nacido para dejar pasar la luz, ahora la devuelve con precisión cruel. Los venecianos no lo sabían,
pero habían inventado algo que transformaría la mente humana, porque al mirarte en un espejo, te descubres separado del mundo. No eres la luz, ni la arena, ni el fuego. Eres una imagen. Y en ese descubrimiento nació una forma nueva de soledad. Algunos filósofos del Renacimiento lo notaron. Decían que el espejo era un demonio educado. No miente, pero tampoco consuela. Otros lo llamaron el ojo de Dios, porque devolvía la verdad sin piedad. Y hay quienes creían que reflejarse demasiado podía robarte el alma. Una superstición que, entre nosotros, sigue viva cada vez que evitas mirarte en el ascensor por las mañanas. El taller de los espejos venecianos estaba lleno de secretos químicos. El truco era el mercurio. Los artesanos aplicaban una fina capa sobre el vidrio para hacerlo reflectante. El problema, el mercurio envenenaba lentamente a todos los que lo tocaban. Muchos murieron jóvenes, con temblores en las manos y delirios febriles. Pero nadie se atrevía a dejar el oficio, porque el espejo era más que un trabajo, era poder. En la corte francesa, los embajadores venecianos llegaban con espejos como obsequios diplomáticos. Los reyes los instalaban en sus palacios para multiplicar su propia imagen. El más famoso de todos fue Luis XIV, el Rey Sol. Encargó una galería de espejos tan grande que, según los cronistas, el amanecer parecía entrar 2 veces cada día en Versalles. El reflejo se había convertido oficialmente en propaganda. Y mientras los nobles jugaban con sus dobles de cristal, los filósofos empezaban a temer lo que veían. Porque el espejo no solo mostraba belleza, también mostraba vanidad. Y esa vanidad sería el preludio de un nuevo mundo, el de la apariencia, el del ego, el de la imagen perfecta. Tú te acercas a un espejo antiguo, la plata se ha oscurecido, el marco de oro está agrietado. Te miras y por un instante tu rostro se confunde con los de miles de personas que se miraron antes, una cadena infinita de miradas. Y te preguntas cuántas almas quedaron atrapadas ahí esperando que alguien las recuerde. Los historiadores aún discuten si el espejo fue una bendición o una maldición. Algunos dicen que dio nacimiento al arte del retrato, a la ciencia de la óptica, incluso a la introspección. Otros aseguran que nos condenó a buscar nuestra propia perfección para siempre. Pero la verdad, como el vidrio, depende del ángulo de la luz. En un rincón, un aprendiz limpia un espejo recién terminado. El maestro le dice, si lo haces bien, verás el mundo. Si lo haces mal, solo te verás a ti. Y tú sonríes, porque entiendes que esa frase resume toda la historia humana. Esa noche, en los canales de Venecia, el agua refleja la luna. El reflejo se distorsiona con las ondas, pero sigue siendo hermoso. Y piensas que tal vez eso sea lo que el vidrio quiso enseñarnos desde el principio. Que la verdad, como la luz, siempre brilla un poco distinta en cada superficie. El fuego del vidrio nunca se apaga del todo, solo cambia de acento. Después de Venecia, su voz viaja hacia el norte, Flandes, Bohemia, los valles de Alemania. Allí, en medio de bosques espesos y ríos helados, el vidrio encuentra un nuevo refugio. Tú caminas ahora entre árboles cubiertos de musgo, respirando un aire que huele a leña y resina. El sonido del bosque es un susurro, pero en la distancia se oye algo diferente, el murmullo agudo del cristal enfriándose. Los sopladores del norte no tienen el mar ni la sal de los venecianos, pero tienen algo igual de valioso: arena pura y madera infinita. La madera alimenta los hornos, la arena se convierte en vidrio y el bosque entero
se transforma en taller. El viento lleva el olor a humo y alquimia. Y tú lo sigues como si el aire mismo te condujera al corazón del fuego. Dentro de una cabaña de techo bajo, el calor es insoportable. Un hombre con barba rubia sopla dentro de un tubo largo y fino. La esfera que nace es transparente como una gota de agua suspendida. Luego, con un movimiento preciso, corta el extremo, lo aplana y lo enfría lentamente. Es vidrio bohemio, claro, nítido, casi musical. Y no es exageración. En Bohemia, el vidrio empieza a cantar. Cuando los artesanos golpean suavemente una copa recién hecha, emite un sonido agudo y limpio, casi como una nota de arpa. Ese timbre delicado se convierte en sinónimo de calidad. Los nobles lo comparan con el canto de los ángeles, los mercaderes con el tintineo del oro. Los bosques checos se llenan de hornos ocultos, donde familias enteras dedican sus vidas a una sola misión: perfeccionar la claridad. El vidrio ya no es un símbolo de lujo, sino una forma de arte. Las copas, los cálices y los candelabros se vuelven tan delgados que parecen hechos de aire, y los maestros firman sus obras en la base, con iniciales tan diminutas que apenas se ven. Porque, aunque nadie lo diga, el vidrio ha dejado de ser colectivo. Ahora es personal. Los historiadores aún discuten si ese cambio, del taller al individuo, marcó el verdadero nacimiento del arte moderno. Algunos lo ven como una evolución natural, otros como una pérdida del alma comunitaria que definía a los antiguos sopladores. Pero lo cierto es que en cada pieza hay una historia humana, un pulso, una respiración, una chispa. Una noche, un maestro llamado Johann experimenta con un nuevo tipo de arena y plomo. Busca un brillo más fuerte, un sonido más profundo. Lo consigue sin saberlo. Inventa el cristal de plomo, lo que hoy llamamos cristal. El resultado es tan transparente que parece concentrar la luz. Las gotas de vino dentro de sus copas parecen flotar sin peso, y cuando la vela parpadea, el reflejo se multiplica en 1000 chispas. El cristal se convierte en obsesión. Los reyes lo coleccionan, los alquimistas intentan copiarlo, los poetas lo comparan con la pureza del alma, y los comerciantes lo venden como hielo eterno. En una época sin electricidad ni acero, aquello era casi magia. Pero con la claridad llega también la vanidad. Los grandes salones de Europa comienzan a llenarse de arañas de cristal, de lámparas tan recargadas que parecen lluvias congeladas. Los invitados bailan bajo esos destellos, sin saber que cada colgante fue soplado a pulmón por un hombre anónimo, que quizá murió de humo o cansancio. La belleza, como siempre, cuesta. El frío del norte obliga a los sopladores a ser ingeniosos. En invierno, los hornos se cubren con mantas de cuero para no perder calor. Las mujeres traen cestas de leña y los niños cubos de arena limpia. Todo el pueblo vive alrededor del fuego. Y tú, sentado frente al horno, sientes que el calor no solo derrite la arena, sino también las distancias. Entre fuego y aliento, la humanidad se hace una sola cosa. Johann te muestra un cáliz terminado. Lo coloca sobre la mesa de madera y sopla una nota con el dedo húmedo sobre el borde. El sonido vibra en el aire, puro, cristalino, eterno. Y en ese instante entiendes por qué el vidrio se llama cristal, porque su música se parece al silencio de una oración. El maestro sonríe. No hacemos vasos, dice. Hacemos luz domesticada. ¿Y tú, sin responder? Observas cómo la llama se refleja en sus ojos.
El fuego baila igual que lo hacía en Fenicia, en Roma, en Venecia, solo ha cambiado el idioma de la respiración. Al salir de la cabaña, el bosque está cubierto de escarcha. El suelo cruje bajo tus pies y cada rama brilla como si estuviera hecha de vidrio. Por un segundo, te parece que el mundo entero se ha convertido en un taller. Y piensas, tal vez eso somos, una especie que sopla su propio reflejo dentro del tiempo, esperando que no se rompa. La nieve sigue cayendo sobre el bosque, pero el fuego del vidrio viaja más lejos aún. Cruzas montañas, reinos y siglos hasta llegar a una ciudad que no duerme, Florencia. El corazón del Renacimiento late con pinceles, mármol y nuevas formas de mirar la luz. Y tú, que ya has visto al vidrio nacer, morir y renacer, ahora lo verás convertirse en arte puro. El aire aquí huele a pintura, a aceite de linaza, a piedra húmeda. Los aprendices de Leonardo corren por los pasillos del taller con frascos de pigmentos y botellas de vidrio. En cada esquina, una lámpara refleja su llama sobre los cristales, proyectando destellos que parecen halos. El vidrio, que durante siglos fue objeto, se ha vuelto ahora herramienta. Los artistas lo usan para entender el color. Colocan fragmentos de vidrio teñido frente a la luz para estudiar cómo cambia el tono del rojo o el azul. Y, sin saberlo, inventan los primeros filtros ópticos. Algunos pintores incluso muelen vidrio para mezclarlo con sus pigmentos y dar a sus cuadros un brillo translúcido, casi místico. El Renacimiento es una fiesta de reflejos. Todo se ilumina, todo se multiplica. Las catedrales comienzan a llenarse de vitrales y tú entras en una de ellas. La nave central está bañada en luces rojas, verdes y doradas. El sol, al atravesar el vidrio, pinta sobre las losas de piedra un mosaico vivo. Los monjes rezan en silencio, pero sus rostros se tiñen de azul y carmesí, y tú sientes que estás dentro de un arcoíris domesticado. Los vitrales son las páginas de un libro sin palabras. Cada panel cuenta una historia. La creación, el diluvio, los santos, las tentaciones. Para un pueblo analfabeto, el vidrio es escritura, la luz, su tinta. El arte gótico y el Renacimiento rivalizan por dominar esa transparencia. En Francia, la Catedral de Chartres brilla como si el cielo hubiera descendido sobre la tierra. En Italia, las iglesias parecen suspender la gravedad con sus vidrieras color ámbar. Y en cada fragmento, miles de pequeños pedazos cortados, unidos con plomo, componen una sinfonía de fuego y paciencia. Los historiadores aún discuten si los vitrales eran solo arte o también magia. Algunos creen que los monjes los usaban para filtrar la divinidad, permitiendo que la luz de Dios entrara suavemente, sin cegar. Otros piensan que simplemente querían impresionar a los fieles. Sea como sea, el resultado sigue siendo el mismo. Cuando la luz atraviesa el vidrio, el alma se detiene un momento antes de seguir respirando. Te detienes ante una figura en el vitral. Un ángel con alas doradas sostiene una copa de cristal. Y de pronto recuerdas al viejo maestro fenicio que soplaba fuego en la arena. Es la misma materia, el mismo milagro, solo que ahora brilla en silencio, suspendido a 20 metros de altura. El fuego convertido en cielo. Pero Florencia no se conforma con eso. Los talleres experimentan con lentes convexas. Alguien descubre que, con el ángulo correcto, una esfera de vidrio puede ampliar la imagen. El mundo invisible se acerca por primera vez. Los orfebres tallan pequeños discos y los colocan sobre marcos de metal. Así nacen las primeras gafas. Imagina la escena. Un anciano monje,
encorvado sobre un manuscrito, coloca los lentes frente a sus ojos. De pronto, las letras vuelven a tener forma, los márgenes recuperan sentido, las palabras se salvan del olvido. El vidrio acaba de devolverle al hombre la lectura y con ella la memoria. Desde entonces, el conocimiento deja de ser privilegio de los jóvenes. Los sabios vuelven a leer, a escribir, a pensar, y todo gracias a dos pequeñas ventanas de fuego enfriado. El vidrio, en el Renacimiento, se convierte en metáfora de la mente, transparente, delicada, reveladora. Leonardo da Vinci, siempre curioso, estudia cómo la luz se comporta al atravesar una esfera de cristal llena de agua, y en su cuaderno anota: la luz vive dentro del vidrio como un alma en su cuerpo. Una frase que podría ser oración o ciencia, según quien la lea. Los alquimistas del siglo XV también se reinventan. Sus laboratorios son un espectáculo de frascos y ampollas de colores. Creen que la perfección del vidrio refleja la perfección del cosmos. Uno de ellos, Paracelso, sostiene una esfera de cristal y murmura: el universo es una lámpara, nosotros, su vidrio. Y por un instante, te parece que el fuego de los dioses se ha vuelto reflexión. Sales del taller y el aire fresco de la Toscana te golpea el rostro. El sol está bajando y cada ventana de la ciudad se convierte en un espejo dorado. Florencia brilla como si alguien hubiera soplado su alma dentro de una copa gigante. Y tú sonríes. El vidrio ya no es solo materia, es pensamiento, una idea tan pura que no puede romperse sin hacer ruido. El viento cambia de dirección y con él la historia del vidrio. Dejas atrás las cúpulas del Renacimiento y sigues la ruta de los vientos fríos del norte hasta una ciudad donde los relojes suenan como respiraciones de metal y las calles están llenas de vapor. Londres, siglo XVII. Aquí, el vidrio empieza a mirar hacia lo invisible. El aire huele a carbón, lluvia y tinta. El fuego ya no pertenece a los artistas ni a los monjes, sino a los científicos. Los hombres del Nuevo Mundo no buscan belleza, sino verdad. Y para descubrirla, necesitan mirar más de cerca o más lejos. En un taller lleno de humo y papeles arrugados, un joven Isaac Newton frota un pedazo de vidrio con un paño de lino. Sobre la mesa hay una lámpara de aceite, un prisma y una pregunta que lleva siglos esperando respuesta. ¿De qué está hecha la luz? Tú lo observas. Newton deja pasar un rayo de sol por una rendija y lo dirige hacia el prisma. La habitación se ilumina con un arco iris perfecto: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. El silencio es total. En ese instante, la humanidad comprende que el color no es una pintura del cielo, sino una danza dentro del vidrio. El descubrimiento cambiará todo. El vidrio, que antes solo servía para adornar, ahora se convierte en instrumento de la ciencia. El prisma revela que la luz se puede dividir, estudiar, tomar. Y en los años siguientes, el vidrio se transformará en telescopio, microscopio y ventana al universo. El fuego de los hornos se multiplica, pero no para fabricar copas ni espejos. Ahora da forma a los ojos artificiales de la humanidad. En un pequeño taller holandés, un hombre de nombre Hans Janssen ajusta dos lentes dentro de un tubo de madera. No lo sabe, pero acaba de inventar el microscopio. Su hijo, curioso, coloca una gota de agua bajo el lente y allí, entre burbujas y reflejos, descubre un mundo nuevo, criaturas minúsculas, danzando en lo invisible. El vidrio acaba de abrir la puerta a un universo que nadie sabía que existía. Y mientras tanto, en Italia, Galileo Galilei apunta un tubo similar al cielo.
El telescopio, el mismo material que permite ver una pulga, ahora revela montañas en la luna. El vidrio, fiel a su naturaleza dual, une los extremos, lo más pequeño y lo más lejano. Tú levantas la vista y sigues a Galileo en la noche. El aire huele a mar, el cielo a tinta. Él sostiene el tubo como si fuera una antorcha, y al mirar a través, su respiración se detiene. Hay más lunas, murmura, y no giran alrededor de la Tierra. Con una simple mirada a través del vidrio, derrumba milenios de certeza. Los historiadores aún discuten si el telescopio fue el arma más poderosa de la revolución científica, pero nadie duda de que el vidrio fue su cómplice. Sin él, el universo seguiría siendo un mito. Sin embargo, hay una ironía deliciosa en todo esto. Durante siglos, el vidrio fue símbolo de claridad, pero cuanto más transparente se vuelve, más confunde. El microscopio revela un mundo caótico, el telescopio uno infinito, y ambos generan la misma sensación, vértigo, porque mirar demasiado de cerca, demasiado lejos, siempre acaba por romper la calma. En Londres, Newton continúa su experimento. Mide ángulos, registra temperaturas, intenta atrapar la luz, pero el vidrio le juega una última broma. Sus lentes deforman los bordes de los colores. Los rojos se curvan, los azules se desvían. El fenómeno se llama aberración cromática. Y sí, hasta la perfección tiene defectos. Los artesanos intentan corregirlo, inventan combinaciones de lentes, pulen la superficie hasta lo imposible. El vidrio se vuelve más preciso, más puro, más delgado, pero la perfección, como siempre, se escapa un poco antes de alcanzarla. Una noche, Newton mira su lámpara a través del prisma. El arco iris danza sobre la pared, y tú notas algo extraño. El reflejo tiembla, como si tuviera vida propia. Quizá el vidrio no solo refleja la luz, quizá la recuerda. Piensas en todos los ojos que ha construido, los de los artistas, los de los monjes, los de los sabios, y te das cuenta de que el vidrio no es solo materia, sino memoria condensada. Cada lente guarda un poco de todas las miradas que lo atravesaron. La lluvia empieza a golpear los cristales de la ventana del laboratorio. El sonido es hipnótico, rítmico, casi musical. El fuego del horno se apaga, pero el resplandor del arco iris sigue flotando en el aire. Y tú, sentado frente a esa última chispa, piensas que el vidrio ha hecho lo que ningún imperio logró: unir el cielo y la tierra en una sola línea de luz. El vidrio ha aprendido a mirar el mundo, pero el mundo también ha empezado a mirarse a través de él. Siglos después de Newton y Galileo, tú caminas por calles adoquinadas de París. Es el siglo XIX. El humo de las fábricas cubre el cielo, los trenes resoplan como bestias de hierro y las ciudades parecen hervir bajo un sol cada vez más pálido. Pero algo ha cambiado para siempre. La humanidad ha descubierto el reflejo de sí misma y no piensa apartar la mirada. En una pequeña habitación de persianas entreabiertas, un hombre con bigote sostiene una caja de madera con una lente brillante. Se llama Daguerre y está a punto de atrapar la luz en un objeto. El vidrio se convierte en memoria. El daguerrotipo es una alquimia moderna. Vapor de mercurio, placas de plata y una lente que concentra el tiempo. Cuando la luz atraviesa el vidrio, queda impresa sobre una superficie metálica. Por primera vez, el mundo puede recordarse solo, no a través de pinceles, ni palabras, ni mitos. Solo luz, solo verdad. El primer retrato dura minutos. El hombre debe quedarse quieto, sin parpadear, mientras el sol lo mira fijamente.
Y cuando la imagen aparece, tenue, fantasmal, algo cambia en la historia humana. Tú miras el rostro de aquel hombre y sabes que ya está muerto, pero sigue mirándote. El vidrio, una vez espejo, ahora es tumba y resurrección. Los historiadores aún discuten si la fotografía nació del arte o de la ciencia. Algunos la llaman pintura con luz, otros la trampa del alma, pero todos coinciden en algo: el vidrio se ha convertido en memoria consciente. Los fotógrafos pronto llenan las ciudades con lentes y placas. El vidrio ya no es objeto de lujo, es ventana del tiempo. A través de él, el siglo XIX se convierte en la primera era visible de la humanidad. Y cada retrato, cada calle, cada nube inmortalizada, brilla con el mismo fuego antiguo que encendieron los fenicios en sus hornos. Mientras tanto, otros experimentan con la misma magia, pero a mayor escala. Un grupo de ingenieros franceses y británicos diseña las primeras ventanas panorámicas de los trenes y de los invernaderos. El vidrio se estira, se curva, se convierte en muro. Ya no sirve solo para mirar, sino para habitar la luz. En Londres, el Crystal Palace se eleva en 1851, una catedral de vidrio y hierro que parece flotar en el aire. Tú entras y te sientes diminuto. El sol se filtra por miles de paneles. Las sombras se disuelven. Y por primera vez, la arquitectura parece respirar. El vidrio, ese material que nació de la arena y el fuego, se ha convertido en el esqueleto del futuro. El público entra maravillado. Camina entre plantas exóticas, máquinas relucientes, pájaros embalsamados y espejos infinitos. El mundo entero cabe bajo una sola cúpula transparente y tú, rodeado de ese brillo metálico, entiendes que el hombre ha creado su propia versión del cielo, solo que esta vez hecha de polvo y ambición. El vidrio ya no es frágil, ahora es industrial. Las fábricas lo producen en láminas, los obreros lo pulen sin poesía, pero aún así sigue teniendo su belleza, la de lo que permite ver, la de lo que no reclama atención. Una mujer con sombrero pasa frente a un escaparate. Su reflejo se mezcla con los objetos que observa: vestidos, relojes, collares. Durante un segundo no hay frontera entre ella y el mundo. El vidrio ha disuelto la distancia entre mirar y ser mirado, y en esa transparencia nace el deseo moderno. Las ciudades se llenan de escaparates, y los escaparates llenan las calles de sueños. La gente camina mirando su propio reflejo sin darse cuenta, y tú piensas que Roma habría estado orgullosa. El vidrio ha vuelto a dominar por medio de la apariencia, pero también ha abierto nuevas puertas. Los científicos, con microscopios más potentes, descubren bacterias y células. Los astrónomos, con telescopios gigantes, observan galaxias. El vidrio se ha convertido en el puente entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente lejano. Y cada vez que alguien mira a través de él, el universo se expande un poco más. El siglo XIX se enamora de la transparencia. La palabra cristal aparece en la poesía, en la música, en las cartas de amor. Ser claro, ser puro, ser frágil, todo eso se vuelve ideal. Pero, en el fondo, ¿tú sabes que el vidrio nunca fue ninguna de esas cosas? Solo fue honesto. Muestra todo, pero no se deja tocar. Cuando cae la noche, vuelves a pasar por el Crystal Palace. La estructura brilla bajo la luna. Los reflejos del hierro parecen filamentos de luz viva. Y tú recuerdas las vasijas fenicias, los vitrales de las catedrales, los prismas de Newton. Todo está ahí, dentro de esas paredes. Toda la historia del fuego convertida en claridad. En el suelo, un pedazo de vidrio roto refleja el cielo, un trozo pequeño,
sin valor, pero suficiente para contener las estrellas. Y piensas, si el universo alguna vez se rompiera, probablemente sonaría así. El siglo XX comienza con un brillo inquietante. Las ciudades crecen hacia arriba, como si quisieran tocar el cielo con manos de acero y vidrio. Tú estás en Nueva York, mirando cómo se alzan los primeros rascacielos. El ruido es ensordecedor. Martillos, grúas, vapor. Pero por encima de todo, el sol rebota en miles de ventanas nuevas hasta que la luz parece tener vida propia. El vidrio ha dejado de ser un objeto. Ahora es el rostro de la civilización. Los arquitectos lo llaman el material del aire. El acero sostiene los huesos, el vidrio hace la piel. Los edificios se vuelven transparentes y el mundo parece un organismo hecho de reflejos. A comienzos de siglo, un arquitecto alemán, Walter Gropius, escribe: «Queremos casas como cristales, puras, honestas, sin sombras». Y con esa frase, el vidrio se convierte en ideología. El sueño moderno no tiene muros, solo luz. Caminarías ahora por las calles de Berlín o Chicago. Las fachadas reflejan el cielo, las nubes, los transeúntes. Cada ventana es un espejo de la ciudad misma. Y tú notas algo extraño. El mundo ya no quiere esconderse. Todo está expuesto, visible, brillante, pero también vacío. Las oficinas, con sus muros transparentes, se llenan de empleados que trabajan bajo la mirada del sol. La modernidad exige claridad, eficiencia, productividad. El vidrio se convierte en símbolo de vigilancia, de control, de perfección. Lo que antes era espiritual, ahora es corporativo. En las noches, los rascacielos siguen iluminados. Miles de ventanas encendidas como estrellas artificiales. Y mientras las luces parpadean, tú recuerdas los hornos de Murano, los vitrales de las catedrales, las lámparas de los alquimistas. La humanidad siempre ha querido que su fuego brille un poco más, solo que ahora ese fuego está detrás de un cristal de oficina. En medio de esa transparencia industrial surge otro tipo de magia: el vidrio óptico. Los laboratorios lo perfeccionan hasta límites impensables. Con él se fabrican cámaras, telescopios espaciales, lentes quirúrgicas. El vidrio empieza a ver mejor que nosotros. Los científicos inventan el microscopio electrónico, el telescopio Hubble, las fibras ópticas. Cada avance es una nueva forma de mirar. Y lo que descubren es tan vasto que parece poesía. El ADN enrollado como espirales de luz, galaxias a millones de años de distancia. Todo gracias a la transparencia. Los historiadores aún discuten si el siglo XX fue la era del acero o la era del vidrio. Pero tú sabes que fue ambas, porque el acero construyó la fuerza y el vidrio el alma visible. En 1940, los vidrieros descubren cómo templar el vidrio para hacerlo más resistente. Nace el vidrio de seguridad. Por fin, lo frágil se vuelve fuerte. En coches, aviones, relojes, pantallas, el vidrio deja de romperse. Es un milagro técnico, pero también simbólico. La humanidad ha vencido su propio reflejo, aunque claro, no por mucho tiempo. En 1945, una explosión borra una ciudad entera. Las ventanas de Hiroshima se funden y caen como lluvia. El vidrio se derrite, se mezcla con la arena y el acero. Miles de fragmentos quedan incrustados en las paredes, en el suelo, en los cuerpos. Por primera vez, el vidrio no refleja la luz del fuego humano, la contiene, y el brillo de esa tragedia no se apaga nunca del todo. Caminarías entre las ruinas, el aire denso de polvo y silencio. En el suelo, los trozos de vidrio derretido parecen lágrimas inmóviles.
Es entonces cuando entiendes el título de esta historia, Las lágrimas del vidrio. No son las nuestras, sino las suyas, porque el vidrio también sufre, también recuerda. Décadas después, el vidrio volverá a brillar. En las vitrinas de los museos, los arquitectos lo elevarán otra vez al cielo. El Centro Pompidou, la Torre de Tokio, las fachadas del siglo XXI. Todo parece querer volver a esa pureza imposible, la transparencia. Y sin embargo, detrás de cada reflejo hay humo, cables, polvo. La transparencia se ha convertido en un disfraz elegante. Tú miras tu propio reflejo en una torre de cristal. El rostro se mezcla con el cielo y las nubes. Y piensas, tal vez el vidrio nunca quiso ser transparente. Tal vez siempre quiso recordarnos que mirar también puede doler. El viento sopla entre los rascacielos y suena como un órgano gigantesco. Cada ventana vibra, cada reflejo se multiplica. Y tú, en medio de esa sinfonía de luz y acero, te das cuenta de algo inquietante. El fuego que los fenicios encendieron hace 3000 años sigue vivo, solo que ahora brilla en forma de ciudad. La ciudad moderna respira entre reflejos. Tú caminas por una avenida donde las fachadas son pantallas líquidas, vidrios que cambian de color, que se oscurecen con el sol, que te observan sin moverse. Es el siglo XXI. El vidrio ya no solo deja pasar la luz, la controla. En las vitrinas, las pantallas y los teléfonos, todo lo que miras pasa primero por una delgada capa de arena fundida. El mundo entero, filtrado por vidrio. Piénsalo, cada conversación, cada rostro que ves, cada recuerdo grabado ocurre detrás de una superficie transparente. El vidrio se ha vuelto la piel de la tecnología. Te detienes frente a una tienda. El reflejo de tu rostro se mezcla con el brillo de los dispositivos. Tu sombra se duplica una y otra vez. Y por un instante no sabes qué es más real, lo que está detrás del vidrio o lo que el vidrio te devuelve. El fuego fenicio, el mercurio veneciano, el cristal bohemio, el prisma de Newton, todo converge aquí, en esta pantalla diminuta que sostienes entre tus manos. El vidrio ya no necesita templos ni hornos, solo electricidad. En los laboratorios, los científicos crean nuevos tipos de vidrio, algunos que se doblan, otros que se reparan solos, otros que son tan delgados que pueden flotar sobre el agua. Y aún así, sigue siendo el mismo milagro: arena, calor y paciencia. El fuego antiguo se ha vuelto ingeniería de precisión. En un centro de investigación japonés, un ingeniero te muestra un cilindro transparente que parece vacío, pero no lo está. Dentro viaja la información, haces de luz que transportan palabras, imágenes, voces. El vidrio se ha convertido en vehículo de conocimiento. Las fibras ópticas, esos finos hilos de vidrio más delgados que un cabello, unen continentes, mares y cerebros. Cada vez que alguien envía un mensaje, una historia, una canción, una memoria, el vidrio la lleva consigo, silencioso, sin romperse. Los historiadores aún debaten si el vidrio es el material más importante de la historia humana. Algunos dicen que sí, porque todo lo que sabemos del universo depende de él. Los telescopios que observan galaxias, los microscopios que ven células, las pantallas que revelan pensamientos. Otros argumentan que, precisamente por su transparencia, lo hemos olvidado, que lo usamos tanto que ya no lo notamos, pero tú sí lo notas. Miras la superficie brillante del teléfono y ves en ella una antigüedad disfrazada de futuro. Piensas en el maestro fenicio que soplaba fuego, en el monje
que escondía su gota de vidrio en un monasterio, en el artesano de Murano que atrapó el aire de su hijo dentro de una esfera. Todos ellos, sin saberlo, soplaron también el aire que respiras ahora. En tu bolsillo, una pieza de vidrio guarda todo lo que eres, tus recuerdos, tus rostros, tus palabras. Y cada vez que deslizas el dedo sobre ella, el fuego antiguo se enciende de nuevo, pero sin llamas, solo luz, suave, fría, domesticada. El vidrio ya no quema, ahora susurra. Te alejas de la ciudad, buscando un poco de silencio. A las afueras, el reflejo de los edificios desaparece en un lago. El agua y el cielo se confunden y durante un instante parece que el mundo entero se ha vuelto transparente. Te arrodillas y tocas la superficie. El agua vibra, las ondas se expanden y el reflejo se rompe en 1000 pedazos, igual que un cristal. Piensas que, en el fondo, el vidrio es solo eso, una forma de inmortalizar el temblor del agua, una materia líquida congelada en un instante de calma. En el horizonte, el sol se oculta detrás de las torres de cristal. Por un segundo, todo se ilumina en un resplandor dorado, y te parece oír, en el rumor del viento, las voces antiguas de los artesanos, de los sabios, de los monjes. Ellos siguen allí, dentro del vidrio, esperando que alguien vuelva a mirar con asombro. La noche cae. Las luces de la ciudad se encienden una a una, reflejadas en miles de ventanas. Desde lejos, parece que el planeta entero está hecho de fuego quieto. Y tú sonríes. El vidrio ha cumplido su destino: convertir la oscuridad en un espejo del alma humana. Te despiertas al amanecer. El mundo está cubierto de rocío y cada gota parece un diminuto fragmento de vidrio. La luz se cuela a través de ellas como si fueran pequeños universos suspendidos. Te inclinas, observas una gota resbalando por una hoja y entiendes algo que los antiguos sabían sin palabras. El vidrio no es solo una invención humana, sino una imitación de la naturaleza, porque el vidrio, en el fondo, siempre fue agua que se negó a evaporarse. En los desiertos de Libia, donde el calor puede fundir la arena, se formaron hace miles de años los primeros vidrios naturales. Tú caminas por ese paisaje hostil, el aire vibra, la arena quema, el silencio es absoluto. Y de pronto, algo brilla bajo el sol, un fragmento verdoso, translúcido, de bordes suaves. Lo levantas. Es vidrio del desierto, creado por la explosión de un meteorito. Ese mismo material fue usado por los faraones. Dicen que Tutankamón llevaba en su collar una gema amarilla tallada en ese vidrio, una joya que no era de la tierra. Los sacerdotes la llamaban la lágrima de Ra, el ojo del sol que había caído del cielo. Así que antes de los hornos, antes de Murano, antes de todo, ya existían lágrimas de fuego dormidas en la arena. Los historiadores aún discuten si los egipcios sabían que ese material provenía del impacto de un meteorito. Algunos creen que lo adoraban por su rareza, otros que lo consideraban una herida divina. Sea como sea, aquel fragmento era una lección de humildad. El vidrio ya existía mucho antes de que el hombre lo nombrara. Caminarías ahora más al norte, hacia Islandia o Hawái, donde los volcanes lanzan al aire chorros de lava que se enfrían de golpe y se transforman en obsidiana, una piedra negra, brillante, afilada. Los pueblos antiguos la usaban como espejo y como cuchillo. Era el reverso oscuro del vidrio, opaco, peligroso, pero igual de frágil. Los aztecas pulían la obsidiana hasta convertirla en espejos rituales.
Dicen que los chamanes la usaban para mirar el pasado y el futuro. Uno de esos espejos, siglos después, acabaría en manos de John Dee, astrólogo de la corte inglesa. Pasaba horas mirándolo, esperando recibir visiones. Nunca sabremos si las tuvo o si solo se reflejaba a sí mismo, porque, como siempre, el vidrio devuelve lo que proyectas. Tú lo sostienes entre las manos. Es tan oscuro que parece absorber la luz, pero cuando lo giras, un reflejo plateado aparece fugazmente. Una ilusión, un eco. Piensas que ese brillo es el alma del vidrio recordando lo que fue. Fuego que se negó a morir. Y en ese momento entiendes por qué tantas culturas lo trataron como un material sagrado. Para los egipcios era el cuerpo del sol. Para los mayas, el espejo de los dioses. Para los alquimistas, la prueba de que la materia podía purificarse. Y para nosotros, en el fondo, sigue siendo una promesa de inmortalidad. Quizá por eso seguimos construyendo templos de cristal, catedrales de oficinas, rascacielos, museos, pantallas. Todo lo que veneramos lo encerramos en vidrio. La luz, el arte, el dinero, los recuerdos. Como si al rodearlos de transparencia pudieran sobrevivir un poco más. Pero el vidrio también guarda sus misterios. Los científicos descubrieron que, aunque parece sólido, en realidad es un líquido congelado. Sus moléculas están en constante movimiento, solo que tan lento que no lo notamos. Cada ventana antigua, cada vitral, cada copa, sigue fluyendo imperceptiblemente hacia el suelo. El vidrio, incluso inmóvil, está vivo. Piensas en esa idea durante un largo rato. Si el vidrio es un líquido detenido, entonces el tiempo también puede serlo. Quizá el universo entero es solo una gran gota enfriándose. El sol sube sobre el desierto y el fragmento que tienes en la mano se calienta. Por un instante, casi crees que late y te das cuenta de que el vidrio, como nosotros, guarda dentro una chispa del fuego que lo creó. Por eso brilla, por eso se quiebra. El viento levanta arena y la hace girar en remolinos dorados. Miles de granos se rozan, chocan y suenan como un murmullo antiguo. Ahí está la semilla del vidrio, el polvo que espera su incendio. Y tú caminas entre esas dunas pensando que, al final, toda la historia humana ha sido eso, un intento de dar forma al polvo. Cae la tarde en el desierto. El sol se disuelve en la arena y cada grano parece encenderse un instante antes de apagarse. Tú caminas despacio, con la sensación de que estás dentro de una ampolla de luz. El mundo es una inmensa vasija, y tú, una burbuja dentro del vidrio del tiempo. A lo lejos, una tormenta se aproxima. El viento arrastra la arena y el aire vibra con electricidad. Te refugias bajo una roca, y justo cuando el rayo cae, el suelo tiembla y se funde. La arena se derrite durante unos segundos y luego se enfría, dejando un surco de vidrio nuevo, un filamento transparente que brilla con el último reflejo del relámpago. Acabas de presenciar cómo nace el vidrio natural, sin manos humanas, sin hornos, sin recetas. Solo el fuego, la arena y el azar. Es hermoso, pero también aterrador, porque te recuerda lo fácil que es crear y destruir al mismo tiempo. El vidrio, al fin y al cabo, es eso, un equilibrio imposible entre el fuego y la calma. Te levantas y la tormenta se aleja. El cielo del desierto se despeja y las estrellas comienzan a multiplicarse. Miras hacia arriba y te parece que el universo entero es una gran cúpula de cristal invertida. El fuego de los dioses, enfriado por la distancia.
Durante siglos, los hombres creyeron exactamente eso, que el cielo era sólido, que las estrellas estaban incrustadas en un techo de vidrio, un firmamento inmóvil, perfecto, donde nada cambiaba. Y quizá, en noches así, es fácil entenderlos, porque el cosmos realmente parece una lámpara encendida desde dentro. Te tumbas sobre la arena. El calor acumulado del día aún se siente bajo tu espalda. El vidrio del rayo frente a ti refleja la luna como un espejo primitivo. La línea entre lo natural y lo humano se disuelve por completo. Los antiguos egipcios habrían llamado a esto un milagro, los alquimistas una señal, los científicos un fenómeno térmico. Y tú lo llamas belleza. La historia del vidrio no es solo una historia de materia, sino de miradas, de cómo el ser humano quiso siempre capturar la luz para entender lo que no podía tocar. Y cada época, a su modo, le dio una respuesta. Los fenicios soplaron la transparencia, los romanos la convirtieron en poder, los monjes la protegieron en silencio, los venecianos la transformaron en arte, los científicos la usaron para mirar el infinito. Y nosotros la llevamos en el bolsillo, creyendo que controlamos su brillo. Pero el vidrio sigue siendo más antiguo, más sabio. Sabe esperar. Sabe reflejar sin juzgar. Sabe romperse solo cuando ha sido olvidado. A lo lejos, un viajero del desierto pasa montado en su camello. La luz de su lámpara se refleja en los fragmentos de vidrio del suelo, creando pequeños destellos. Por un instante, parece que el camino está hecho de estrellas caídas, y tú piensas que, quizás, eso sea el vidrio, la forma terrestre de la constelación. Los arqueólogos que visiten este lugar, dentro de 1000 años, encontrarán esos filamentos transparentes y dirán que son restos de una civilización avanzada, y no estarán del todo equivocados, porque el fuego, una vez domado, nunca se olvida de su creador. La noche avanza, el viento vuelve a soplar, y las huellas que dejaste comienzan a borrarse. Solo quedan, dispersos, los fragmentos brillantes del vidrio formado por el rayo. Pequeñas lágrimas fosilizadas de luz. Te inclinas para recoger una. Es fría, liviana, perfecta. La sostienes contra el cielo estrellado y ves cómo una estrella se refracta dentro, multiplicada en 1000, el universo, contenido en una gota. Y entiendes, al fin, por qué los humanos nunca pudieron dejar de fabricar vidrio. Porque querían atrapar el cielo y tenerlo en las manos. Cierras los dedos y la luz se disuelve, pero su reflejo sigue ahí, temblando entre tus pensamientos. Y sientes que no estás solo, que todos los que soplaron fuego, rezaron ante hornos o fundieron arena antes que tú, siguen mirando contigo desde el otro lado de la transparencia. El amanecer regresa, lento, casi silencioso. Las dunas aún brillan con los restos del rayo de anoche, pequeños hilos de vidrio que se curvan como venas de luz bajo la arena. Caminas despacio y cada paso cruje con un sonido leve, casi musical. El desierto parece hecho de millones de copas rotas que aún conservan el eco del fuego. A lo lejos, una caravana se perfila contra el horizonte. Los camellos avanzan con lentitud, dejando un rastro de reflejos dorados. Los viajeros transportan cajas de madera envueltas en tela. Dentro no hay especias ni joyas. Hay frascos de vidrio, pequeños, frágiles, llenos de perfumes, aceites, pigmentos y promesas. El vidrio ha vuelto a su origen, el comercio, la ruta, el viaje. Te unes a ellos. Durante el trayecto, uno de los mercaderes te habla. Su voz es suave, áspera por el polvo. El vidrio es lo único que guarda el alma de lo que toca.
dice. Y mientras lo escuchas, entiendes que esa frase podría ser el epitafio de toda la humanidad. Porque en cada botella que lleva hay más que contenido. Hay intención. Perfumes que huelen a templos, a jardines perdidos, a oraciones. El vidrio los protege del tiempo, igual que protegió las reliquias, los manuscritos, las lágrimas del fuego. Los hombres cambian, la transparencia permanece. Al caer la tarde, el sol pinta el cielo de cobre. La caravana acampa cerca de un oasis. Los mercaderes descargan sus cofres y colocan los frascos junto al fuego. El calor los hace vibrar. Y por un momento, el aire se llena de reflejos. Rojos, verdes, violetas, dorados. El campamento entero parece rodeado de estrellas en miniatura. Y tú, sentado en la arena, piensas que el fuego antiguo nunca se fue, solo cambió de forma. En la penumbra, uno de los frascos se resquebraja con un leve chasquido. El sonido es tan delicado que casi parece un suspiro. Dentro había aceite perfumado de mirra y su aroma se libera lentamente en el aire. Un olor profundo, dulce y triste a la vez. El vidrio se rompe, pero deja su esencia flotando. Ahí está el ciclo entero, el fuego que crea, el aire que sopla, la arena que espera, el tiempo que destruye y el perfume que queda. El vidrio siempre supo que lo importante no era su cuerpo, sino lo que guardaba dentro. Mientras observas el fuego reflejándose en los fragmentos rotos, una idea te atraviesa como la luz. Quizás el vidrio no fue inventado para durar, sino para recordar. Cada vez que se rompe, libera algo que había atrapado. Luz, aire, aroma, silencio. Sus lágrimas no son de tristeza, sino de memoria. Los historiadores aún discuten cuál fue el mayor invento de la humanidad. Algunos dicen el fuego, otros la escritura. Pero tú ya tienes tu respuesta. El vidrio es ambas cosas. Fuego que aprendió a escribir, y lo que escribió lo ha hecho con reflejos. La noche cae por última vez sobre el desierto. Los viajeros duermen. Tú te quedas despierto, mirando el fuego. Cada llama se refleja en los trozos de vidrio esparcidos por la arena, y el mundo parece multiplicarse. 1.000.000 de pequeñas luces, todas respirando a la vez. Te recuestas, y el viento cálido trae el sonido lejano del pasado. Los hornos fenicios, los martillos de Murano, los cantos monásticos, los soplos de los artesanos, están todos aquí, en la quietud del vidrio que nunca olvida. Y tú, con los ojos cerrados, los escuchas susurrar en el mismo idioma del fuego. Cuando finalmente cierras los párpados, la última imagen que ves es la de una lágrima de vidrio rodando por la arena. Brilla un momento bajo la luna, luego se apaga. No se rompe, simplemente vuelve a la tierra. El silencio que queda es cálido, sereno, transparente. Y tú sientes que el vidrio, esa mezcla improbable de arena y aliento, ha cumplido su promesa, mostrar la luz sin quemarla. El fuego se apaga, pero la luz sigue temblando dentro de ti. Respiras despacio, dejando que el sonido del viento se confunda con el eco del vidrio que aún vibra en tu memoria. El mundo, ahora, parece más suave, más translúcido. Las cosas que antes eran sólidas, el tiempo, la historia, el pasado, se vuelven casi líquidas, como si pudieras ver a través de ellas. Piensas en todos los fuegos que vinieron antes del tuyo, los hornos fenicios, las lámparas medievales, los rayos del desierto. Cada uno de ellos sigue brillando en algún rincón de la tierra, en algún fragmento de vidrio enterrado, en alguna ventana que refleja la luna esta noche. Tu respiración se vuelve más lenta. El calor del día desaparece y el aire se enfría con ternura. Sientes que podrías quedarte dormido dentro de esta calma luminosa, donde todo
la arena, el aire. La luz parece fluir sin fronteras. El vidrio, piensas, no fue hecho para brillar solo, fue hecho para recordar. Y esta noche tú también guardas un poco de su transparencia. Dejas que tus pensamientos se disuelvan como burbujas en el aire. Las voces del pasado se alejan y solo queda el silencio. Un silencio pulido, claro, frágil, hermoso. El tipo de silencio que no rompe nada, sino que lo une. Cierra los ojos. Imagina una sola chispa de fuego en medio del desierto, reflejada en 1000 pedazos de vidrio dormido. Cada uno guarda un poco de ti y tú de ellos. El resto no importa. El mundo puede quedarse quieto por un instante. Solo luz, solo calma, solo sueño.